El proceso. En este proceso profundo y analítico, cuando uno se va a enfrentar a una situación gravísima, importantísima, es fundamental realizar primero un discernimiento de uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra subjetividad nos lleva, y mucho más si yo estoy implicado en el tema, y aunque no esté implicado en el tema, tengo que discernirme porque, mal que bien, de una u otra forma, uno siempre toma partido. O mejor dicho, inclina en el fondo, inclina su balanza hacia, por X motivo, hacia un lado u otro de la circunstancia de la materia a discernir. Entonces es necesario que uno aprenda a objetivar. A veces uno alcanza una suficiente madurez como para no implicarse y tener nada que perder ni nada que ganar en la materia a discernir, entonces se siente más libre, aunque nunca es tan así. Pero digamos, se puede llegar a una mediana libertad. Pero a eso se llega a través de un trabajo personal. Uno tiene que discernirse. Tiene que discernirse a sí mismo antes de discernir o durante el discernimiento, para verse, para autoobservarse con el marco de la autocrítica, si no está inclinando una balanza y no está tomando partido y no está deformando una realidad que se cruza por su visión de discernimiento. ¿Y en ese caso qué debe hacer? Y tiene que corregir. Si uno hace un discernimiento y la finalidad de la autocrítica es hacer un ajuste. ¿Y si uno no lo ve, por ejemplo? Y si uno no lo ve, bueno, no queda incluido. Puede ser que otro lo vea. Entonces, la reciprocidad de conciencia y la escucha y la receptividad tiene un papel importante también. Porque una de las partes en la materia de discernir puede acusar recibo de que el que discierne, digamos, está tomando partido o está deformando la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Puede que sea una defensa infantil, pero puede que tenga verdad. Entonces uno tiene que estar abierto a incluir, ¿se acuerdan? La inclusión de la mayor información posible, siempre es depurable. El hecho de que uno incluya todo lo que sea informativo en el proceso, en la materia a discernir, siempre viene bien. Pero hay que depurar la validez de esa intervención, o como quieran, o ¿cómo se dice? Queja o requerimiento. Discernir el propio corazón. En segundo lugar, y esto es importante, es que si uno puede, si es posible, y si más o menos lo ve, tiene que sincerarse. Acá entra el valor cristiano y humano de la honestidad y de la sinceridad. De cuestionarse y decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? A veces lo podemos definir, lo podemos plasmar en una, y a veces no. Entonces, si uno no lo puede hacer, lo posterga. Pero lo tiene que tener presente. Uno tiene que tener ese cuestionamiento de fondo, de decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiere llegar la materia a discernir? ¿Cuál es la finalidad? Un empleado en estado de dependencia se va y le chusmea algo al jefe de personal sobre otro empleado, la pregunta de fondo es ¿a dónde quiere llegar? ¿No es cierto?
ahí se ve bien claro, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué hizo? ¿Qué quiso hacer? ¿Quiso congratularse con su jefe y nada más? ¿O quiere ocupar su puesto? ¿O le molesta a él y quiere eliminarlo? ¿Quiere retirarlo? Etcétera. Se pueden especular muchas cosas, ¿no? Pero es bueno, en la materia de discernir de esas circunstancias, es bueno saber a dónde quiere llegar. Y uno no tiene que olvidarse de esa pregunta. Cuando uno va a discernir la materia de su opción fundamental, le va a decir, ¿a dónde quiero llegar? Quiero ser, no sé, deportista. O quiero cantar, quiero ser un gran músico. Y resulta que soy un ganso y tengo un toscano en la oreja, ¿no? Entonces, claro. Bueno, en cuanto a discernir la situación o la cuestión, la materia, uno tiene que definir los temas como hacemos en el primer paso, el simple y esencial, definir el meollo y ponerle un nombre como un tema, pero la diferencia acá es que uno se pone a estudiar ese tema. Se dispone con tiempo a formarse sobre lo específico de la materia. Si a mí me toca discernir un conflicto conyugal, entonces yo voy a tomar ese conflicto conyugal y al tomarlo y al definir el qué de la cosa, voy a ponerle nombre de temas. Por ejemplo, el conflicto implica situaciones legales, implica trasfondos y realidades patológicas. Entonces yo no puedo ignorar si una de las partes tiene una neurosis importante o tiene un trauma grave, y eso en el sentido del porqué de la cosa, es decir, como causal, está marcando como causal del conflicto, yo no puedo ignorar. Pero tampoco puedo meterme de manera tonta e infantil en un campo que yo no lo conozco. Y si no lo conozco, ¿qué hago? Muy bien. Busco el apoyo de un especialista. Pero no basta eso. No es suficiente y nada más. Yo también me tengo que formar. No puedo ignorar. No puedo hacer como los cachorros que le pones un plato de leche y van y pisan y tiran toda la leche. No. Y tampoco puedo desentenderme de la cosa y decir, no, vayan al especialista. Sin más. No. Porque hay una cantidad, en mi caso, por ejemplo, como sacerdote, hay una cantidad de implicancias que van más allá de lo psicológico, que entran en el marco de lo religioso y de lo espiritual, que el especialista a lo mejor no lo tiene. Y si yo derivo nada más que el tema al especialista, el especialista puede tomar decisiones sobre y tomar juicios sobre las circunstancias y la realidad de la materia a discernir, que puede ir en contra de algunos elementos esenciales de la moral, de la realidad de la fe, porque son dos creyentes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una interdisciplina, una interacción, una correlación. Yo no puedo ignorar, tengo que investigar. Tengo que informarme, formarme. Esta información no es para que yo me supere mi ignorancia. Esta información frente a la materia es para que yo la aplique específicamente y conjugue cada información interaccionándola. Es decir, el aspecto moral, el aspecto psicológico, el aspecto religioso,
el aspecto legal, cómo se conjugan todos esos elementos en la materia de discernir, y no que se tome de manera polarizada. Tienen conflictos relacionados, bueno, que se separen, que se divorcien. Si total, agarramos y arreglamos legalmente el asunto y se terminó. Es una polarización, ¿o no? Entonces, tiene que ser conjugado e interaccionado. Y eso lleva mucho, por eso es analítico y profundo. Lleva mucho trabajo llegar a conjugar y alcanzar un juicio sobre una materia compleja de manera interaccionada, de tal manera que las disciplinas no se polaricen ni contrapongan, sino que sean verdades interaccionadas. Cuando eso se da, entonces uno llegó a un buen discernimiento, a un buen juicio. Si polarizó por simplismo y por sacarse el tema y llegar a un juicio fácil, entonces lo más probable es que eso sea un vuelo de perdiz, no vaya muy lejos. Y después aplicar el proceso medio sintético, que es cómo se manifiesta, por qué, de dónde viene, cuál es la causal y cuáles son las consecuencias, el para qué, ¿no? Hay que aplicar para conjugar. ¿Alguna pregunta? Esto medianamente en los procesos. Entonces, cuando a uno le toque discernir tenemos constantemente en la vida momentos y materias de discernimiento, constantemente. Desde el chico que va y viene a la escuela y que puede venir con algún cuestionamiento de alguna circunstancia, al movimiento en la calle, que implica manejando, implica discernimientos muchas veces simples y esencialistas.